Buenos días. Yo voy a hablarles un poco acerca del análisis de operaciones de concentración que hacemos en la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas, y analizaremos el proceso simplificado, que son las concentraciones cuando no existe traslape, o sea, cuando no existe afectación. Este es un pequeño disclaimer para... Yo de qué trataré más o menos mi presentación. Es acerca haré un breve análisis del control de concentraciones y su importancia. Analizaré cuáles son los efectos unilaterales y factores que facilitan la colusión para determinar si es que la concentración puede afectar o no la sana competencia y libre concurrencia. Y después, una vez que identifiquemos cuáles son los factores que identifican cuál es la problemática que pueden ocasionar las operaciones de concentración, analizaré la importancia del proceso simplificado y la razón de ser del proceso simplificado. Finalmente, mencionaré casos internacionales donde utilizan el proceso simplificado y cómo se los utiliza. Primero realizaré un breve análisis de control de concentraciones y su importancia en el país. El control de concentraciones nace el 13 de octubre del 2011 por medio de la promulgación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. El régimen de control de concentraciones empresariales tiene por objetivo el evitar cualquier tipo de práctica unilateral. ¿Qué quiere decir con esto? Prácticas unilaterales es aumento de precios, disminución de cantidades con el objetivo de que se aumenten los precios, menor calidad con el fin de obtener menores costos y mayores utilidades, un esfuerzo menor en innovación, entre otras. En definitiva, una reducción de bienestar del consumidor y de la eficiencia económica. En resumen, el control de concentraciones evita que se afecte el excedente del consumidor y que se realicen prácticas unilaterales que generalmente están establecidas por medio de precio y calidad. Pueden haber otro tipo de prácticas, como por ejemplo la facilidad en la colusión por medio de división de mercados, conocimiento del mercado que te permite establecer costos similares, precios similares, etcétera. ¿Cuál es el esquema que manejamos en la Intendencia y alrededor del mundo? Primero, tiene que existir la operación de concentración, puede ser adquisición, fusión, etcétera. Todo esto están determinados en la ley. Después se identifica si son o no notificables. Para que sean notificables tienen que superar los umbrales determinados en el artículo 16 de la ley. Existen dos umbrales del A, que es el volumen de negocios, que está determinado por la Junta de Regulación el 6 de noviembre del 2015, y que superen en una cuota de mercado del mercado relevante definido más del 30%. Si que superan estas dos condiciones, las operaciones de concentración tienen que ser notificadas de manera obligatoria para que la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones realice un análisis ex ante estructural de la operación con el fin de determinar si pueden existir posibles prácticas unilaterales o efectos procolusorios. Una vez que llega a la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas, se realiza un análisis, se hace un estudio al cual se entrega a la CRPI, el cual no es vinculante, y la CRPI emite una resolución. Dentro de la resolución se puede aprobar, negar o condicionar la operación de concentración. Después hablaré un poco más de esto, pero para que más o menos ya entiendan, esto es lo que se genera de parte de la institución cuando existen prácticas, operaciones de concentración. El control de concentraciones es un instrumento relativamente reciente en el Ecuador. En el 2013 empezó la ley con el control de concentraciones. Como ya dije antes, es un control de estructuras y no un control de comportamientos. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de la Intendencia de Abuso, la Intendencia de Prácticas Desleales que manejamos aquí en la Superintendencia, nosotros hacemos un análisis ex ante de los cambios que se pueden dar en la estructura del mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros analizamos el número de competidores reducidos, el aumento de cuotas de mercado cuando existe traslape y cómo esto puede aumentar el poder de mercado y posibles prácticas unilaterales en razón de que tienen el poder de mercado. Como dije, es un control ex ante de los cambios estructurales con una finalidad preventiva
Adicional a evitar conductas, nosotros lo que busca la Intendencia de Concentraciones es mantener la estructura del mercado tal y cual como estaba antes de la fusión. Por eso se hace un análisis ex ante y ex post con el fin de sacar conclusiones y determinar las posibles afectaciones que pueden existir a la competencia. Solo estoy dando un pequeño análisis para después ya entrar en lo importante que es el proceso simplificado, pero para eso más o menos que comprendan cuáles son las operaciones de concentración y el por qué pueden afectar la competencia y cuándo no pueden afectar la competencia, que es el caso de que se da el proceso simplificado. El sistema de notificación obligatoria. El incumplimiento de la obligación de notificar la operación conlleva sanciones. Es decir, cuando dos o más operadores económicos llevan a cabo un proceso de concentración y hayan superado los umbrales y no notifican, pues la Intendencia puede iniciar un expediente por una concentración no notificada y esto puede conllevar a sanciones ya que no notificar. La operación tiene efectos suspensivos. Las concentraciones no podrán ejecutarse hasta que haya recaído y sea ejecutiva la autorización expresa o tácita de la CRPI. Una vez que nosotros enviamos el informe, la CRPI tiene que pronunciarse con una resolución. Hasta que no suceda esto, la operación de concentración no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, se deberán mantener separados y no deberá haber ningún tipo de coordinación entre las empresas que estén en el proceso de la concentración económica. El concepto de cambio toma de control duradero sobre las empresas afectadas que provoque un cambio en la estructura del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Una concentración puede afectar, primero, reduciendo competidores en un mercado relevante. Puede aumentar la cuota de manera significativa que pueda generar cualquier tipo de práctica unilateral o puede reducir el número de competidores para que se facilite el proceso de colusión. Nosotros tenemos un principio de igualdad de trato en los sectores público y privado, es decir, las empresas públicas tienen las mismas obligaciones de notificar de manera obligatoria cuando superan los dos umbrales que ya mencioné antes, el A y el B, que es el de volumen de negocios y el de cuota de mercado. Una vez que estos dos que superen, tienen la obligación de notificar y seguir el mismo procedimiento que siguen con las empresas privadas. Igual se podrá negar, condicionar o aprobar la operación de concentración. Es muy importante tomar en consideración las deficiencias que genera la operación de concentración con el fin de determinar si es que no existirán posibles afectaciones al excedente del consumidor. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros determinamos que las deficiencias, ya voy a hablar también un poco más de esto adelante, generan beneficio al consumidor. Por ejemplo, mejor calidad, tenemos mejores precios, entre otras cosas que generan un bienestar al consumidor porque accede a mejores productos, bienes o servicios y a un mejor precio. Estas son las deficiencias que se pueden... por eso nosotros hacemos un análisis de las deficiencias y el traslape y el poder de mercado que se puede obtener a partir de la operación de concentración. A partir del balance nosotros tomamos las decisiones. Es importante considerar que las deficiencias que determina el operador económico es muy importante que solo se puedan llegar cuando existe en la concentración. Es decir, si es que una empresa por sí misma puede generar esas deficiencias no son consideradas dentro del proceso de concentración para analizar los posibles fallos de la competencia que podría generar la operación de concentración. Las agencias de competencia realizan el control con la finalidad de mantener las condiciones del mercado tal y cual como estaban antes. Nosotros no podemos mejorar las condiciones, sino tenemos que mantener como estuvo antes el mercado antes de la operación de concentración. Por eso es como hacemos un análisis ex ante y ex post. Tenemos efectos anticompetitivos, como ya les dije, que pueden ser las prácticas unilaterales que se obtienen al partir del traslape y el aumento en el poder de mercado. ¿Qué quiere decir la existencia de traslape? Cuando existe un traslape es que las dos empresas que se van a fusionar operan en el mismo mercado relevante y por lo tanto existe un aumento en su cuota de mercado. Este aumento en la cuota de mercado puede generar poder de mercado y a partir de este poder de mercado se pueden generar posibles prácticas unilaterales. Adicional a esto también la reducción de competidores puede facilitar la colusión. Son dos análisis
que se realiza ex ante con la finalidad de prevenir prácticas anticompetitivas y que puedan perjudicar al excedente del consumidor. ¿Qué factores pueden servir como contrapeso para los efectos anticompetitivos que puede generar la operación de concentración? Si es que las partes que se fusionan no tienen poder de mercado, al fusionarse generarían más eficiencias, por lo tanto generarían mayor presión competitiva y generarían mayores posibilidades al consumidor a un mejor precio, una mejor calidad, generando más competencia. Previsible entrada de competidores en el mercado, no existen barreras de entrada, por lo tanto es muy difícil que se generen prácticas unilaterales, ya que al ver altos beneficios, otros operadores rápidamente entrarán para obtener una parte del pastel de estos beneficios. Nosotros analizamos un balance de cuáles son las deficiencias y contrarrestamos con las posibles prácticas unilaterales que se generen a partir de la obtención de poder de mercado en la operación de concentración. Es de importancia que se eliminen posibles prácticas unilaterales que sean debido al poder de mercado obtenido después de la operación, generando libre concurrencia y sana competencia, protegiendo el excedente del consumidor. Como ya dije y repito otra vez, nosotros no alteramos de ninguna manera el mercado tal y cual como se ha venido desarrollando antes de la fusión. Lo que nosotros analizamos el proceso de competencia y cómo se puede mantener y no se pueden generar prácticas anticompetitivas por la obtención del poder de mercado. Una vez que nosotros realizamos el análisis del traslape y del poder de mercado obtenido de la operación de concentración, tenemos tres opciones. Si es que la operación de concentración no afecta a la competencia, no existe un aumento elevado en las cuotas de mercado, no existe concentración alta, no hay barreras de entrada que permitan una entrada rápida de competidores, pues la operación de concentración se autoriza. En el caso de que surjan riesgos de poder de mercado que puedan generar prácticas unilaterales o que faciliten la colusión en un mercado, la Intendencia analiza la posible subordinación a remedios conductuales y estructurales con la finalidad de que se restaure la competencia en el mercado tal y cual estuvo antes de la concentración. Si los remedios analizados no son suficientes, pues la última opción de la Intendencia en este caso sería la de negar la operación de concentración, ya que las prácticas unilaterales o efectos procolusivos pueden afectar más de las deficiencias que genera la operación económica. Bueno, esto deben tener muy claro ustedes, pero voy a hacer un resumen. ¿Cuál es la metodología que nosotros analizamos? Nosotros primero definimos el mercado, analizamos los productos que van a ser objeto de la concentración. Una vez que identificamos los productos, definimos sus sustitutos, es decir, definimos el mercado relevante de producto y geográfico. Determinamos la estructura, para eso generamos la sustitución entre uno y otro, determinamos si son sustitutos complementarios y si pueden generar presión competitiva entre ellos. Se genera la determinación de la estructura y funcionamiento de los mercados de referencia, lo que permite determinar el posicionamiento de las partes de la operación en el mercado predefinido, así como las operaciones competitivas a las que éstas se enfrentan. Para ello se valorarán los siguientes factores: la estructura de los mercados relevantes, la posición en los mercados que las empresas afectadas, su fortaleza económica y financiera, la competencia real o potencial, las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, la existencia de barreras de entrada para el acceso a dichos mercados, la evolución de la oferta y de la demanda de los productos y servicios afectados, el poder de negociación de la demanda y de la oferta y su capacidad para compensar la posición del mercado de las empresas afectadas y las deficiencias económicas derivadas de la operación de concentración, en particular la contribución de la concentración para aportar a la mejora de los sistemas de producción o comercialización. Como dije antes, es importante que estas deficiencias solo se puedan llegar por medio de la operación de concentración. Si la empresa por sí sola genera las deficiencias, de estas deficiencias no son consideradas dentro del análisis, ya que no
no es necesaria la operación de concentración para llegar a estas eficiencias. La operación de concentración es un análisis de bienestar al consumidor. Nosotros cuando analizamos las operaciones de concentración, primero cuando existe traslado o disminución de competidores, nosotros primero identificamos que en base al poder de mercado obtenido se pueden realizar efectos unilaterales o elementos que facilitan la colusión. Voy a hablar específicamente de estos dos temas porque esto es lo que me va a llevar después al proceso simplificado. Una vez que nosotros identificamos que no existe ningún cambio en la estructura, se puede hacer el proceso simplificado y esto nos hace una agencia más eficiente en comparación con otras que se va a mencionar en los casos internacionales. Las operaciones de concentración se evalúan cuando existe la disminución de un operador en el mercado analizado que genere problemas de la sana competencia y libre concurrencia. Y ahora sí ya voy a empezar más o menos con lo importante de mi presentación. Ahora ya saben qué son las operaciones de concentración de manera resumida, breve. ¿Y cuáles son los efectos unilaterales que nosotros intentamos evitar en base a la obtención de poder de mercado por medio de la operación de concentración? Efectos unilaterales cuando existen ausencias de eficiencias. El principio de una operación de concentración es que se disminuye la oferta, ya que existen menos operadores, y esto puede hacer que se disminuya la oferta y que aumenten los precios. Por lo tanto, el bienestar del medio del aumento de poder de mercado. A pesar de esto, la concentración puede generar eficiencias como son mejores precios, mejor calidad, mayor acceso, distribución, etc. Después también voy a hablar un poco de eso. Cuando existe presión competitiva en el mercado analizado, se evitan posibles conductas unilaterales. La operación de concentración afecta de manera directa a la competencia y por lo tanto al consumidor y a la sociedad a largo plazo, ya que existe una disminución en la producción y el aumento de precios. No solo eso, no puede disminuir la calidad, puede aumentar los precios, pueden generar cualquier tipo de prácticas unilaterales. Es por eso importante que la presión competitiva del mercado se mantenga tal y cual se ha venido manejando antes de la fusión. Aquí sí, por favor, para que pongan un poco de atención porque esto ya después va a ser para la importancia de por qué el proceso simplificado no es importante. Es importante y no es necesario analizar esto. ¿Cuáles son las variables que consideramos al momento de analizar la probabilidad de prácticas unilaterales? Primero, la concentración del mercado, cómo esta se puede afectar después de la operación de concentración. Las restricciones dadas por el número de competidores, por ejemplo, un monopolio no tiene ninguna restricción, puede determinar los precios si es que compiten dos empresas y se fusionan, pueden determinar los precios o la cantidad para maximizar su utilidad. Como les dije, nosotros realizamos un análisis de estructuras, realizamos un índice de concentración que es del HI ex ante y ex post, hay otros como el índice de dominancia y entre otros, pero este es uno de los más importantes, que ya nos identifica cuando existen ya problemas, pueden existir problemas de prácticas unilaterales en base al poder de mercado que genera la operación de concentración. Si el HHI es de menos de 1000, no hay problemas. Si el HHI se encuentra entre 1000 y 1800 ex post y existe una variación menor a 100, tampoco existen problemas. Esto es en base a las guías de la Unión Europea. Cuando el HHI ex post es mayor a 1800 y existe una variación entre el ex post y ex ante menor de 50, tampoco existen problemas. Por otro lado, también se analiza las market shares y la capacidad. A menor market share, menores probabilidades de que existan efectos unilaterales. Y la capacidad de producción de la competencia como respuesta a cambios de la producción. Si la operación de concentración tiene como objetivo reducir la producción y con esto aumentar los precios y maximizar sus ganancias, la capacidad de respuesta que tenga la competencia para producir eso podrá generar que obtengan una mayor parte del pastel y generen más utilidad. En este caso no habría prácticas unilaterales. Una alta posibilidad de entrada elimina las prácticas unilaterales. Altos costos de sustitución, en cambio, sí permite que existan prácticas unilaterales. Si el costo de sustitución de cambiarse de un bien a otro es alto, pues
no hay ningún incentivo del cliente para cambiarse, por lo tanto, el operador económico puede generar prácticas unilaterales. Poder de compra de los compradores para cambio de un ofertante a otro y la absorción por quiebra. En este caso se reduce un competidor, pero no existe ningún tipo de afectación, ya que este competidor no estaba generando ningún tipo de presión competitiva. Bueno, esto también hablando en general, pero sí se puede generar cualquier tipo de práctica unilateral, por eso igual se debería hacer un análisis. Ahora, ¿qué pasa cuando los efectos unilaterales existen eficiencias? ¿Cómo los contrarrestan? Las eficiencias aumentan el bienestar del consumidor, ya que son menores costes y menores precios. La operación de concentración permite que existan economías de escala y de alcance, mayores eficiencias en la distribución, marketing, etcétera. Con esto pueden disminuir sus costos, llegar a más lugares, ser más eficientes. Y de esto se beneficia el consumidor. Sinergias entre producción y desarrollo. Es importante conocer que las deficiencias son válidas, esto es lo que repetí 2 veces, solo son consideradas las deficiencias cuando estas se las puede llegar en conjunto de la operación de concentración. De lo contrario, si la empresa sin la concentración puede llegar a estas deficiencias, no son consideradas. La intendencia de control de concentraciones hace un balance entre las deficiencias y los posibles defectos de las variables analizadas. Los posibles defectos son posibles prácticas unilaterales y efectos procolusivos debido a la reducción de competidores y además del conocimiento en el mercado de los mismos. ¿Cuáles son los factores que facilitan la colusión? Esta es otra parte que la intendencia analiza con el fin de determinar posibles prácticas anticompetitivas que genere la operación de concentración. Esto en balance con las deficiencias generadas, pues se saca de las conclusiones respectivas para determinar si se autoriza, niega o condiciona la operación de concentración. Si no existe poder de mercado después de la operación, esta tiene ciertas características que facilitan la colusión tácita o explícita. La colusión tácita no es una que se llega a un acuerdo, sino que por el conocimiento del mercado se puede llegar a determinar las cantidades y precios. Por ejemplo, cuando 2 operadores o más están en un mismo mercado, conocen sus costos, conocen el nivel de producción, por lo tanto no les conviene entrar en una guerra de precios, lo que permite que solo simplemente se asemejen a los precios que están determinados en el mercado. No tienen por qué ofrecer precios más competitivos. Hay 2 razones por qué se puede dar la colusión. Se reduce el número de competidores y existe una distribución simétrica de bienes. Como ya les dije, operadores que operan, y esto pasa mucho en el Ecuador, que operan mucho tiempo en el mercado, que conocen su producción, que conocen sus estrategias, pues más o menos hay un líder seguidor donde adoptan las conductas para evitar una guerra de precios. ¿Cuáles son los factores que facilitan la colusión? Como ya les dije antes, altas barreras de entrada, donde no exista una competencia inmediata que pueda generar presión competitiva, una cross-ownership y la compartición de información entre competidores, contacto multimercado. Mientras más sé de mi competencia, más sé cuánto produce, cuáles son sus costos y yo puedo determinar precios similares en base a esto. No hay razón para entrar en una guerra de precios, como ya dije. Ahora vamos a hacer una comparación entre las ganancias de eficiencias y efectos coordinados. Si la operación de concentración da como resultado mejores costos, mejores precios de venta y mayor capacidad que los rivales, no habrá incentivos para que las partes, los operadores económicos concentrados, se coludan, ya que con esto ellos obtendrán una gran parte del pastel y podrán generar mayores beneficios. De lo contrario, si es que no pasa esto, las eficiencias no serán suficientes y habrá más incentivos para generar colusión. Y por otro lado, la información simétrica, como les dije, si la operación de concentración genera información simétrica, igualando capacidad, tecnología, etcétera, favorecería la existencia de colusión. Entonces, un poco de teoría de juegos. Si es que
Tú sabes cómo va a responder tu competencia, tú no tienes incentivos para pelear con tu competencia, sino mantener precios que maximicen la utilidad entre los dos. Esto podría ser una especie de colusión tácita. Mis compañeros de abuso me podrían explicar. Y ahora sí, lo importante de mi presentación. Una vez que ya identificamos qué es lo que nosotros intentamos evitar y cuáles son las condiciones para que una operación de concentración genere efectos anticompetitivos, ¿qué pasa cuando las operaciones de concentración superan los umbrales, pero en su estructura no generan procesos competitivos? Actualmente en el país la ley no nos permite realizar un proceso simplificado. Sin embargo, hacemos un análisis mucho menos exhaustivo, mucho menos, a diferencia de los otros que hacemos un análisis mucho más preciso. Cuando existe un proceso simplificado no hay la necesidad de generar gastos administrativos, ya que la operación de concentración, pese a que supera los umbrales, no genera de ninguna manera problemas de la competencia. Por ejemplo, tenemos que los operadores económicos que se concentren no generen traslape, es decir, que cada uno opere en un mercado diferente, que el operador económico no opere en el territorio ecuatoriano, entre otras. ¿Qué es el proceso simplificado? Es un proceso de análisis rápido que permite una resolución en un tiempo mucho menor. Es básico conocer que la operación de concentración no generará ningún tipo de práctica unilateral ni problemas de la competencia. Y para esto el operador económico tendrá que certificar de una manera clara que la operación de concentración no afectará de ninguna manera el mercado tal y cual está actualmente. Se da cuando no existe traslape en la operación de concentración, ya sea en el mercado de producto y geográfico. Como les dije, el traslape es cuando dos operadores concentrados operan en el mismo mercado y aumenta su cuota de mercado. Si no existe esto, no existe traslape, no hay una afectación a la cuota de mercado. El proceso simplificado solo se da cuando la operación de concentración no tendrá como objeto o efecto dañar la competencia y libre concurrencia. ¿Cuáles son las razones de la existencia del proceso simplificado? Bueno, aparte de las obvias de que una operación de concentración no genera problemas de la competencia, los operadores económicos necesitan tener una respuesta rápida. En este caso necesitan que sea autorizada la operación de concentración. Cuando superan los umbrales tienen que notificar de manera obligatoria. El proceso rápido para el proceso de concentración que no genera problemas de la competencia y sana concurrencia, control más preciso y eficaz, menores costos regulatorios y además administrativos. El operador económico tiene que incurrir en menos costos y nosotros tenemos que incurrir menos tiempo en análisis de estas operaciones de concentración. Se da la aprobación en un menor tiempo, ya que requiere menor análisis, elimina costos administrativos y reduce los tiempos de respuesta en casos de que no es necesario un análisis exhaustivo. ¿Cuáles son las bueno, esto ya les mencioné, pero voy a repetirles. ¿Cuáles son las categorías para que se considere un proceso simplificado? Como ya les dije antes, la operación de concentración determina cuando existe un traslape y existe un cambio en la estructura del mercado que genera poder de mercado, y este poder de mercado pueda generar posibles prácticas unilaterales o efectos procursivos. Si que la operación de concentración no tiene traslape, no hay razón para realizar un análisis como los que se realiza en las operaciones de concentración donde sí existe. Uno o más operadores económicos adquieren el control sobre otro que no opera en el territorio ecuatoriano. Uno o más operadores económicos que operan fuera del territorio ecuatoriano adquieren uno o más operadores económicos que operan en el mercado. Es decir, una empresa internacional que no tiene ningún tipo de participación en el Ecuador viene a participar. Con esto no se reduce el número de competidores, no se reduce la cuota, simplemente es un nuevo operador económico que viene a obtener el control y poder de mercado de la estructura de uno que ya está operando en el mercado relevante geográfico ecuatoriano. En estos casos no existe la disminución de un competidor y las condiciones del mercado se mantienen de la misma manera.
Cuando dos o más operadores económicos que realizan una operación de concentración no realizan actividades en el mismo mercado relevante, de producto geográfico o mercado relacionado. Para que sea claro, voy a hacer un ejemplo un poco extremista, ya que no creo que una empresa que produce agua se quiera fusionar con una empresa que produce vehículos. Pero en el caso que se fusione una empresa que produce agua y una empresa que produce vehículos, no existiría ningún traslape, ya que el mercado relevante sería la producción de vehículos y la producción de agua. Por lo tanto, en este caso no habría ningún tipo de afectación y se podría generar el proceso simplificado. En estos casos, existe la disminución de un operador, pero en el mercado relevante no existe la disminución, ya que el mismo operador que operaba en uno y operaba en otro mercado se mantiene operando en los dos diferentes mercados relevantes. Que pertenezcan a un mismo grupo económico, que se genere una reestructuración corporativa. Bueno, esto es un poco lógico, si que están bajo el mismo poder, no hay un cambio de toma de control, por lo tanto, no existe un cambio en las decisiones de los operadores económicos, simplemente generan más eficiencia. Y finalmente, un incremento en la participación relativa del capital. Todos estos son indicadores de todas las operaciones de concentración que no requieren un análisis exhaustivo y se puede desahogar las mismas de una manera rápida, generando con esto eficiencias donde podemos aprovechar estos tiempos para operaciones de concentración que sí generan problemas de la competencia y realizar análisis más importantes en este caso para determinar posibles prácticas unilaterales y efectos procolusivos. ¿En dónde se utilizan el proceso simplificado? En varias partes del mundo, pero esta presentación se basó en México, que tiene un proceso simplificado, el artículo 90 de la ley. Este proceso es tan simple que ni siquiera requiere un análisis de mercado, simplemente se determina que no existe ningún tipo de afectación a la competencia, por lo tanto se desahoga este procedimiento de una manera rápida. La Unión Europea también, aquí es un poco más diferente porque aquí se realiza la afectación a nivel comunitario y después a nivel nacional. Si esta no afecta, pues de la misma manera se genera un proceso simplificado. En Ecuador la ley no nos permite realizar un proceso simplificado, ya que en la ley está determinado que se debe realizar un informe a pesar de que superen los umbrales. Sin embargo, si nosotros ya identificamos y el operador económico certifica que, con documentos que lo prueben, ¿no?, que la operación de concentración no va a afectar de ninguna manera la competencia y libre y sana concurrencia, pues lo que se hace es un análisis mucho más simple que permita que desahogar de este expediente mucho más rápido, generando menores costos administrativos y nos permite enfocarnos más en operaciones de concentraciones que sí requieran un mayor análisis. Actualmente, en mi tiempo, tenemos Prosegur, tenemos Bosque, unas 5 de procesos simplificados donde no existe problemas de competencia, donde se ha podido, J-Law también, de seguros, los dos pertenecen al mismo grupo económico. En el caso de Bosque teníamos 2 operadores, un operador económico que compraba uno que no operaba, y era un chileno que compraba en la empresa ecuatoriana. En el caso de Prosegur, que compra Tefcol, tampoco existía afectación en el número de competidores ni reducción en la cuota de mercado. Pero lo bueno es que ya aquí en el Ecuador ya se está haciendo algo parecido, pero para hacer un proceso simplificado, mucho más simplificado, por ejemplo el mexicano, que realmente es una hoja, tenemos que realizar reformas a la ley, pero ya se ha coordinado con la Intendencia General y con la Comisión de Resolución de Primera Instancia para, en estos casos que no existe posibles prácticas unilaterales, generar informes más sencillos que nos permitan ser más eficientes y poder dar más tiempo a los casos que realmente lo necesitan. Eso, muchísimas gracias.
Si tienen preguntas. Soy sordo yo. ¿Cuáles son los umbrales que debe pasar un operador económico para que llegue a ser obligatorio pedir aprobación de la superintendencia? Están en el artículo 16, uno es del volumen de negocios, son 3 volúmenes de negocios, uno para empresas financieras, otra para empresas de seguros y otra para todas las demás. 70 millones, creo que es, 74 millones, si me corrigen, 74 millones para todas las empresas, ¿no? Son 2.000 remuneraciones básicas unificadas, 366 por 2.000. De ahí para bancos es mucho más alto, para seguros también es alto. Y la cuota de mercado, que es del 30%. Si es que el mercado relevante superan el 30%, tienen la obligación de notificar. Claro, después de la fusión. Hay casos que sin la fusión un operador ya tiene más del 30%, por lo tanto ya sin la fusión, o sea, ya solo el hecho de tiene que presentar la notificación de manera obligatoria. En otros casos se suma y supera. Entonces hay las dos, volumen de negocios y cuota de mercado, los dos. En México, por ejemplo, no utilizan, les analizan, pero no son dentro de los umbrales, solo no está la cuota de mercado, por ejemplo, solo está el volumen de negocios. Aunque la cuota de mercado no necesariamente puede generar prácticas unilaterales, bueno, pues eso ya esos dos, cuota de mercado mayor del 30%, suma o solo uno, y el volumen de negocios, suma o solo uno. En volumen de negocios es importante que se considera cuando se compra una rama de negocio solo se suma el operador económico que adquiere más la rama de negocio, no se suma todo el volumen de negocios de toda la empresa, sino solo la rama de negocio. Si compra todo el negocio se suma todo. Doctor. En México, ¿no?, que utilizan eso de traslap, porque en otras iglesias no utilizan eso, porque a veces no está adecuado al derecho de competencia, porque nace desde la famosa teoría de Hutchinson. Entonces, aquí, exactamente, ¿qué quiere decir traslap en tu? Ya. Nosotros sí utilizamos el traslape. Es cuando dos empresas que se fusionan operan en el mismo mercado relevante y afectan la cuota de mercado. Por ejemplo, si es que yo me fusiono, vendo zapatos y me fusiono con otra que vende zapatos, existe traslape. Si yo tenía una cuota de mercado de 10% y con la que me fusiono tiene 20%, el traslape, existe traslape y la cuota de mercado supera el 30%, por lo tanto es una notificación obligatoria. El traslape es cuando adquiero algo de mi, cuando la adquisición de la fusión está dentro del mismo mercado relevante, ya sea sustituto o complementario. ¿No vale eso de vertical y horizontal? Verticales y horizontales también. Nosotros analizamos las concentraciones horizontales y verticales. Correcto. Pero el traslape es cuando aumenta la cuota de mercado dentro del mismo mercado. Por ejemplo, no, creo que el ejemplo de los zapatos, sí está claro, ¿no? Si es que yo vendo zapatos y me fusiono con otro de venta zapatos, existe un traslape, por lo tanto hay un aumento en la cuota de mercado, y ese aumento en la cuota de mercado puede generar poder de mercado que podría generar prácticas unilaterales, y eso es lo que nosotros analizamos. Dos efectos procolusivos, las dos cosas. No sé si entendí bien, pero dijiste que cuando hay una colusión ustedes no podrían, no puede la colusión mejorar la situación del mercado, sino que debe mantenerse igual. No. Nosotros evitamos que las condiciones, o sea, cuando vemos que las condiciones de la fusión van a facilitar, de acuerdo a, voy a ponerla. Los factores que facilitan la colusión es algo que nosotros analizamos. Como análisis para determinar si es que la operación de concentración se permite, se niega o se condiciona. Lo que nosotros, por otro lado, nosotros no determinamos mejoras al mercado. Nosotros determinamos que el mercado se mantenga tal y cual estuvo antes de la operación de concentración. No tenemos por qué mejorar las condiciones del entrante, sino simplemente tenemos que mantener las condiciones y evitar posibles prácticas anticompetitivas del operador concentrado. La colusión que se genera
o sea, hay más posibilidad de que se genere una colusión. Es cuando la tácita, ustedes saben más, está en la intendencia de abuso, es cuando tienes mucho tiempo en un mismo mercado, conoces cómo va a responder esto teoría de juegos, cuando va a responder tu competidor, sabes cuánto va a producir, qué precio va a mantener, por lo tanto, tú no tienes ningún incentivo para generar competencia, porque sabes que él te puede generar otra vez competencia y podrían entrar en una guerra de precios. Lo que hace esto es una colusión tácita, no necesariamente coordinan, pero ya determinan precios similares. Y la explícita, ¿no? Y las condiciones de barreras de entrada, entre otras, ¿no? Número reducido de competidores, distribución simétrica de la información, existencia de altas barreras de entrada, una cross-ownership, una compartición de información entre empresas cuando existen unos contactos multimercado. Pero no, son todos dos temas diferentes. La intendencia alrededor del mundo, las divisiones de concentraciones, lo que buscan es mantener la estructura del mercado tal cual estaba y que ésta no genere prácticas unilaterales ni anticompetitivas ni efectos. Y nosotros analizamos las prácticas unilaterales y también los efectos que facilitan la colusión para determinar los resultados de una operación de concentración, si esta puede afectar o no las condiciones de competencia en la concurrencia. Entonces no hacen un análisis de Excel del consumidor, del mercado. No hacen un análisis entonces del excedente del consumidor post-producción, ¿verdad? Solo, ¿cómo saben que mejora o no mejora la situación después de la producción? Analizamos un análisis de cómo el poder de mercado puede alterar los precios, ya sea porque tengan el poder de reducir la cantidad o porque el poder de mercado permita que aumenten los precios de manera unilateral también. Entonces eso directamente afecta al excedente del consumidor porque tiene que pagar más por un precio. Bien. Muchísimas gracias, compañeros, por su tiempo.